Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es lunes 3 de noviembre, hemos cambiado ya de mes, superado la noche de Halloween, el fin de semana y demás, y queremos empezar la semana con todos ustedes, claro que sí, que nos acompañen, que les vamos a contar muchísimas cosas, tenemos un poquito de todo, así quédense con nosotros, por supuesto. Empezando por una noticia feliz, siempre un alumbramiento es una buena noticia, pero claro, el lugar pues es un tanto inusual, porque una mujer ha dado a luz el andén de Metro Bilbao, en San Ignacio, además coincidiendo, bueno, esto ya es vamos a decir, ¿no?, la repanocha, coincidiendo con el 30 aniversario del suburbano, o sea, qué mejor que celebrar los 30 años de Metro Bilbao, bueno, que con un nacimiento. Es el segundo nacimiento en la historia, toda la historia de Metro Bilbao, que, bueno, en este caso, como decimos, conmemora 3 décadas de servicio y además anunciando la renovación de su flota. Bueno, pues como decimos, una mañana de doble celebración, porque como decimos, esta mujer ha dado a luz en la estación, en concreto de San Ignacio de Metro Bilbao, en un momento, hoy día, que se cumplen 3 décadas, como decimos. Bueno, la mujer viajaba acompañada de su pareja y ha roto aguas durante el trayecto desde Algorta. Varios viajeros han alertado, ¿no?, de la situación a la altura de Luchana, y al llegar a San Ignacio pues ha sido atendida por el personal de Metro y técnicos sanitarios en el propio andén. La mujer, acompañada de su pareja y su marido, se encontraba, como decimos, en esa estación de Luchana cuando, bueno, pues varios pasajeras alertaron de que había, bueno, pues se dieron cuenta que había roto aguas y, bueno, pues buscaron lo de hay un médico en la sala, en este caso hay un médico en el vagón o en el andén. Bueno, como decimos, bueno, pues una usuaria acompañaba a la mujer mientras la unidad médica llegaba a la estación de San Ignacio, donde la esperaban ya profesionales de Metro Bilbao acompañados de técnicos de emergencias sanitarias. Como decimos, bueno, pues se trata, no es único, es el segundo alumbramiento en 30 años de historia del suburbano, de Metro Bilbao. Como decimos, lo que también coincide, lo que es, como decimos, esa carambola, es que hoy se cumplen los 30 años de Metro Bilbao. Como decimos, bueno, pues una buena noticia y que, bueno, pues que ha sorprendido, como decimos, el nacimiento de este bebé. Así que nada, pues sorionak a la pareja y por supuesto, bueno, pues ese final feliz. Ha llegado no con un pan bajo el brazo, ha llegado, pues eso, en Metro Bilbao. Vamos con noticia de sucesos. Detenidas 10 personas por estafar cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancías. Es dentro de la operación Bencal. Se han detenido a estas personas y se está investigando a otras 6 pertenecientes a una organización criminal que habría estafado esos 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor, presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de esta operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias estatales. Como decimos, bueno, pues la organización criminal asentada en Bilbao se dedicaba a cometer estafas en la compraventa de diversas mercancías al por mayor y presentaba esos justificantes bancarios falsificados por todo el territorio nacional. Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para comprar con carácter urgente distintos tipos de mercancías, bueno, pues de alto valor y poder recogerlas lo antes posible. Para los pedidos se utilizaban tarjetas de prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado el pedido, los autores remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados como prueba del supuesto pago de la cuantía acordada. Tras recoger el género, antes de que los vendedores pudieran comprobar el ingreso del pago, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores para que no les pudieran reclamar el pago de la compra cuando se percataban de que no haber recibido ese dinero. Como decimos, 300.000 euros. Las detenciones se han realizado en Vizcaya, en León, en Zaragoza, en Ávila, en Álava. También se han esclarecido 39 estafas en varias provincias, también Áraba, Albacete, Alicante, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Castellón, Granada, La Rioja, León, Málaga, Navarra, Palencia, Sevilla, Teruel, Valencia, Zamora. Entre los productos adquiridos, la organización destacaban, bueno, pues o adquirían productos perecederos como aceite, productos cárnicos, embutido, jamón, lechazo, pescados, quesos, también conservas, espárragos, bueno, también en placas de PVC de alta calidad. Además, lamentablemente, y esto sí que todo preocupa, pero además de perros, animales, con lo cual, bueno, pues esta operación ha clarificado, ¿no?, esas estafas y detenido a estas personas.
Bueno, y era algo esperado, aunque tampoco se tenía muy claro que Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, dimitiera después de ya haber cumplido un año de la catástrofe de la Dana y hasta ahora no dando visos de querer dejar su cargo. Algunos dicen que ha sido la reunión con el líder del Partido Popular, de su partido, el señor Núñez Feijóo, este fin de semana. Algunos dicen que ayer domingo, el que, bueno, pues al final ha precipitado la salida del presidente de la Comunidad Valenciana de su cargo. Era algo muy pedido y demandado por las familias de las víctimas. Ya saben que fue abucheado y fue pedía su dimisión desde el inicio, ¿no?, de la crisis, y el funeral de Estado hace unos días, pues bueno, fue un auténtico clamor. Ha sido una comparecencia bastante larga, llegando casi a los 20 minutos más o menos. Hemos resumido pues su intervención. En un principio, de las gracias también al rey, a su apoyo, pero luego tampoco dice mucho lo de dejo mi cargo por esto, dimito porque no he hecho bien las cosas, no hace autocrítica y echa un poquito balones fuera, incluso pues acusando al gobierno central, acusando que la ayuda llegó tarde. Es decir, para algunos no es suficiente, sí ha dimitido, pero no ha dejado muy claras las cosas. Vamos a ver un resumen. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies, que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha, la que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico, la que sigue bajando impuestos, construye por fin centros de salud, hospitales, colegios, tranvías, la que ha traído la gratuidad educativa total de 0 a 3 años, declara la guerra a la burocracia, reclama el agua que nos merecemos, protege nuestra agricultura con sentido común y, en definitiva, defiende la libertad. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar
desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro, con la esperanza y la fortaleza que la Comunitat Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Bueno, pues resumen ha sido más larga. No ha habido mucha autocrítica, ya se lo digo, que he escuchado otra intervención y bueno, pues la dimisión de Carlos Mazón, como decimos, pero sin tampoco ser eso, muy autocrítico, más de un año después del desastre de la Dana, y algunos acusándole también de ese desastre. No vamos a ser nosotros quienes juzguen, pero para las víctimas de desastre de su gestión. Nos venimos a nuestro territorio. Las obras de la estación de Atocha en Donostia que será la primera terminal de alta velocidad de Euskadi, siguen dando pasos de cara a su próxima finalización. El nuevo avance de se va a producir este mismo viernes 7 de noviembre con la puesta en servicio del segundo andén, el más próximo, al lado Eguía, de la infraestructura ferroviaria. De esta manera, las vías exteriores destinadas a cercanías funcionarán ya de manera definitiva en su configuración final. Para acceder a este andén habrá que atravesar el nuevo vestíbulo soterrado de cercanías. Ha estado la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Susana García Chueca, que ha comprobado in situ el avance de los trabajos esta misma mañana, a una semana de la apertura del nuevo andén. La puesta en servicio de forma provisional de este vestíbulo soterrado se debe a que se sigue trabajando para completar las instalaciones del hall, que entre otras funcionalidades tendrá en el futuro un acceso directo desde el paso subterráneo de Guía, sin tener que pasar por la puerta principal de la estación, aunque de momento será preciso acceder por la remodelada estación para validar los billetes. Como decimos, la nueva infraestructura ferroviaria conllevará esta nueva configuración de la playa de vías, con la implantación de un nuevo hub de vías 6 con 5 andenes. Como decimos, este mismo viernes se pone en servicio el segundo andén de la estación de Atocha en Donostia. El próximo 7 de noviembre pondremos en marcha el segundo andén de cercanías de esta estación de Atocha, la primera que verá llegar la alta velocidad a Euskadi. Vamos, por tanto, recuperando progresivamente espacios para las personas viajeras, porque además, ese mismo día también entrará en funcionamiento el vestíbulo soterrado para llegar a las vías. Desde este nuevo andén, cubierto por una marquesina, se accederá a los trenes con destino Bríncola, y en el futuro se podrá llegar directamente desde Eguía y Tabacalera a través del paso subterráneo sin pasar por el edificio de la estación. Como se puede apreciar, estamos ante una obra de gran complejidad, con múltiples fases y situaciones provisionales debido a que los trabajos se están compatibilizando con el servicio ferroviario, de alrededor de 60 trenes todos los días. Ya en febrero la actividad se trasladó al edificio remodelado y desde entonces se ha podido trabajar en los espacios que ocupaba aquí la terminal provisional, así como continuar con la construcción de vías y andenes y de la plaza elevada. Ahora los trabajos de Euskal Trenbide Sarea se centran en finalizar
los vestíbulos, tanto de cercanías como de alta velocidad, y en concluir las 6 vías con sus 5 andenes. Bueno, y Bilbao, nos vamos a la capital vizcaína. Bilbao va a contar con 751 millones de euros en el año que viene, en 2026, para priorizar la seguridad, vivienda, calidad de los servicios públicos y el empleo. Y es que esta misma mañana el consistorio bilbaíno ha aprobado el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, que asciende, como decimos, son más de 750 millones de euros. De nuevo, la cifra más elevada de la historia del consistorio. Como ha adelantado el propio alcalde, Juan María Burtos, se trata de un presupuesto coherente y sostenible, manteniendo deuda cero y cuentas saneadas para asegurar el compromiso de poder realizar importantes proyectos de futuro de la ciudad. La nueva comisaría de Santuchu, el Parque de Bomberos en Deusto y la Casa de las Mujeres son algunos de los importantes proyectos que se van a llevar a cabo el próximo año. El proyecto de presupuestos se ha publicado hoy mismo en la web municipal y entregado en los consejos de distrito. Las distintas concejalías explicarán sus proyectos los próximos días 6, 7, 10 y 11 de noviembre. Tiene este presupuesto un objetivo y 3 claves. El objetivo es que es un presupuesto sostenible y que es un presupuesto coherente con las necesidades de bilbaínos y bilbaínas. Por eso reforzamos con este presupuesto la seguridad, la vivienda, la inversión, también los servicios, la cohesión social y el empleo. Y entre las claves podemos destacar que es un presupuesto que se hace en un contexto de aumento de la recaudación, con cumplimiento de las reglas de gasto y de estabilidad financiera. La segunda de las claves sería que apostamos por reforzar los servicios públicos, en ese sentido la limpieza, el transporte, los equipamientos culturales y deportivos, la atención también a las personas mayores y a las personas vulnerables. Y finalmente que las personas, los barrios y el desarrollo económico se colocan en el centro de estos presupuestos, teniendo en cuenta que nuevamente aprobamos un presupuesto sin deuda y con remanentes para abordar proyectos de futuro que tienen que ver sobre todo con infraestructuras ferroviarias. Algunas cifras de este presupuesto. Es un presupuesto de 751 millones de euros, con un incremento del 4,5% y 32 millones más que el presupuesto del año pasado. Udalkutxa, que es la aportación de los impuestos forales y los impuestos concertados, son 463 millones de euros, con 54 millones más que el presupuesto del año pasado. Como decía anteriormente, estos presupuestos no contemplan ningún aumento de la deuda, son presupuestos realizados con deuda cero. En cuanto a los ingresos, Udalkutxa supone 463 millones de euros, es el 62% de los ingresos del Ayuntamiento de Bilbao, y las tasas y los impuestos municipales son 247 millones de euros, un 33%. Otro tipo de ingresos que tienen que ver con las multas o otro tipo de transferencias de otras instituciones, como el caso, por ejemplo, de las ayudas de emergencia social o los fondos europeos, que suponen en este caso solamente 2,7 millones de euros. Este tipo de ingresos suman 41 millones de euros, un 5% del presupuesto de ingresos. Si vamos concretamente al capítulo de ingresos, podemos observar que los impuestos directos permanecen prácticamente iguales, con un pequeño incremento fruto simplemente de la actividad. Los impuestos indirectos crecen, pero porque crece sobre todo el ICIO, el impuesto de obras, porque Bilbao está en un momento en el que hay mucha obra desde el año 2022, tras la aprobación del Plan General y por el desarrollo de proyectos como el de Zorrozaurre. Y, finalmente, podemos añadir que suben las tasas y otros ingresos, fundamentalmente por la subida que experimenta la tasa de recogida de basuras, que sube, creo que es de 25 a 35 millones de euros en cuanto a los ingresos. En cuanto a las enajenaciones de inversiones, que el año pasado tenían un impacto importante en nuestros ingresos, no hay prácticamente enajenaciones más que de pequeñas parcelas para complementar proyectos de otras instituciones, y también disminuyen las transferencias de capital porque han disminuido, como decíamos antes, los proyectos, los fondos europeos.
Si vamos al presupuesto de gastos, las cifras básicas del presupuesto de gastos es que tenemos 356,8 millones, casi 357 millones de euros, 19 millones más destinados a los servicios públicos básicos. Y yo creo que un dato muy reseñable es que la inversión pública vuelve a crecer un 10%, llegando a los 132 millones de euros. Y también que el capítulo de personal llega ya a los 203 millones de euros. Luego haré una referencia especial al impacto que tiene la seguridad en el capítulo 1, en el capítulo de personal. En cuanto al capítulo de gastos, ahí tienen las referencias principales. Capítulo 2 y el capítulo 4 de transferencias corrientes serían los capítulos destinados a los servicios públicos. Capítulo 6 y capítulo 7 serían los destinados a la inversión y el capítulo 1 destinado a los gastos de personal. Si vamos a hacer un análisis por cada una de las coordinaciones del Ayuntamiento y empezamos por el área de alcaldía y políticas culturales, las principales cifras tienen que ver con el Museo de Bellas Artes y el Museo Vasco, dos proyectos que se inaugurarán el año que viene y que suponen en el año 2026, en un caso casi 6 millones de euros, en el otro 3,8 millones de euros. El Teatro Arriaga, que está por encima de los 8 millones de euros, Alhóndiga Azcuna Centro, que está por encima de los 6 millones de euros, y Bilbao Música, que casi llega a los 9 millones de euros. Destacaría también en este caso los proyectos que tienen que ver con la modernización y la administración electrónica, llegando prácticamente a los 15 millones de euros, y Bilbao Quirola, cuyo impacto en el presupuesto es de 16,6 millones de euros. En la coordinación de la sostenibilidad, regeneración urbana, desarrollo saludable, vivienda, educación y políticas de movilidad, el servicio de OTA llega hasta los 13,4 millones de euros. Bilbao Bici, con una apuesta clara porque la bicicleta tenga cada vez más protagonismo, se iría a los 2,1 millones de euros, y las infraestructuras ciclistas tendrían también una inversión de casi 2 millones de euros. El funicular de la Archanda, otro elemento emblemático de la ciudad y también de la movilidad, llega casi a los 4 millones de euros, y Bilbobús, que supera ya los 50 millones de euros. Destacar también el protagonismo de la vivienda, con un incremento importante que luego veremos cuando veamos el presupuesto por cada una de las áreas. Yo creo que vivienda experimenta un incremento del 22%, solamente en cuanto al capítulo de vivienda del propio ayuntamiento, pero si le incluimos el presupuesto de la Sociedad Viviendas Municipales, llega a esos 32 millones de euros. También el ámbito de la educación, con casi 9 millones de euros, apostando por las mejoras en centros escolares y por las haurrescolas también. En las políticas sociales, el mayor impacto es el servicio de ayuda a domicilio, por encima de los 20 millones de euros. También los programas para atender a la desprotección infantil, por encima de los 6 millones de euros. Las ayudas de emergencia social, que son una transferencia del Gobierno vasco, están en 5 millones de euros. Las ayudas a las viviendas comunitarias, 4 millones de euros. Programas de prevención de la soledad, con un impacto ya por encima del 1 millón de euros. Y yo creo que es de destacar en este caso, en el ámbito de igualdad, ese proyecto con una inversión de 3,8 millones en su conjunto, que es la Casa de las Mujeres, que tendrá un impacto de 1,6 millones en el presupuesto del año que viene, y los programas de cooperación, que llegarán casi a los 3,8 millones de euros. En las políticas de desarrollo urbano, obras y proyectos estratégicos, podríamos destacar muchas obras que las tendrán detalladas en el presupuesto, como Carmelo Bernaola, el túnel de Carmelo Bernaola, por encima de los 4 millones de euros, Pabellón 6 por encima de los 3 millones de euros, aguas, tanto abastecimiento como saneamiento, por encima ya de los 5 millones de euros, la parada de Los Caños, que la tienen ahí con un 1,8 millones de euros, y podríamos seguir hablando de obras en Jesús Galíndez, en Rafaela Ibarra o en tantas y tantas calles de Bilbao. Por otro lado, yo creo que el gran proyecto inversor de Bilbao tiene que ver con los barrios, con ese Euskotire Plana, que tiene un impacto de más de 14 millones de euros en el presupuesto del año 2026. Muy importante destacar, como decíamos antes, el ámbito de los servicios. Y ahí creo que el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua, por encima ya de los 16 millones de euros, limpieza y recogida de basuras por encima de los 73 millones de euros,
Parques y jardines, 11 millones de euros. El plan de elementos mecánicos, eliminado ya el gran proyecto de Masustegui, que estará terminado, también un impacto de 4,5 millones de euros, actuaciones menores en barrios, 4,5 millones de euros y otros proyectos, como decíamos, que tienen que ver con la mejora de otras calles de Bilbao. Pero sí quisiera destacar ahí el proyecto de Tívoli, que ha tenido un gran impacto en estos años y cuya obra culminará el año que viene. Políticas de seguridad. Les decía antes que en el impacto de los 203 millones de euros del capítulo 1 sí quería destacar el peso que tiene la plantilla fundamentalmente de la Policía Municipal y también de los bomberos, con un impacto de 92,8 millones de euros, fundamentalmente por ese compromiso del Ayuntamiento de Bilbao de seguir realizando una oferta de empleo público cada uno de los años para mantener, tal y como acordamos en el Pacto de Seguridad, la plantilla de policías municipales en los 900 agentes, la mayor plantilla de la Policía Municipal en la historia de Bilbao. Y también creo que es de destacar, en este caso, aunque está presupuestado en el área de Hacienda por ser una compra de carácter patrimonial, esa nueva comisaría del barrio de Santuchu, que tendrá un impacto presupuestario de 1,3 millones de euros. También creo que es muy destacable ese proyecto del nuevo parque de bomberos justo en la parcela que está debajo del parque de Sarrico, que va a tener un impacto presupuestario en los próximos años de 13,5 millones de euros, pero que en el ejercicio de 2026 tendrá un impacto de casi 3,2 millones de euros. Destacaríamos las políticas económicas, que en el ámbito del empleo tiene una inversión de algo más de 8 millones de euros, en la promoción empresarial por encima de los 9 millones de euros, el comercio casi 3 millones de euros y el turismo 2,6 millones de euros. Bueno, tenemos al otro lado para contarnos su nueva novela, tan esperada y por fin que ya está dispuesta a ser devorada por todas las personas, lectores y lectoras, que bueno, pues se cuentan a miles, a millones. Aisea López, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Kaixo. Kaixo, bueno, ahí tienes el Sacrificio Basandere, que es la esperadísima nueva novela, tu nueva novela, Aisea, ambientada, hay varios escenarios, pero con un arranque tan potente, pero tan duro, que fíjate, hay veces que todos los crímenes son terribles y todos son durísimos, pero quizá, ¿no?, la aparición, el fallecimiento de una niña, es lo más cruel, sí, lo más cruel, lo más terrible, ¿no?, que podemos contar, y con ese arranque comienzas esta nueva novela, ¿no, Aisea? Y eso es, de los crímenes de Getxo, que es una saga que la conoces bien, me consta, se puede leer, cada novela es autoconclusiva, entonces cada novela tiene un crimen, trata un crimen. En este caso, como bien has contado, Susana, damos comienzo a esta novela con la desaparición de una niña. Yo creo, y cualquiera que sea Itachu, que tenga un peque en la familia, que es lo más duro que te puede pasar en la vida, y que esa angustia, sobre todo cuando la pierdes, ¿no? A todos nos ha pasado que lo perdemos de vista al peque un segundo y te da un vuelco algo dentro del estómago. Ese sentimiento es el que tienen los padres de Nimbe, la niña que desaparece, en los primeros capítulos de la novela. Están tomando un helado tranquilamente, Puerto Deportivo de Getxo, y de repente, un segundo, miras y Nimbe has desaparecido. Y así comienza. Fíjate, de algo, vamos a decir, ¿no?, tan terrible, ¿no?, de este suceso, esta desaparición, el crimen, ¿no?, la aparición, que esto sí se puede contar, ¿no, Aisea? Bueno, estamos ya contando, ya se lo estamos contando, que a priori, ¿no?, parece un crimen brutal, pero un crimen más, ¿no?, para los investigadores. No es todo lo, vamos a decir, no es solo todo lo que reluce ni todo lo que parece, es decir, vas más allá y se mete en nuestras leyendas, la mitología vasca. ¿Cómo para ti es este también reto de seguir, ¿no?, enraizando vamos a decir, la realidad, el thriller policíaco, la investigación, ¿no?, lo real, vamos a decir, pero con la razón, las creencias, las leyendas, ese otro mundo más, vamos a decir, onírico? Vale, pues bueno, creo que los que ya me han leído anteriormente saben que en los crímenes de Getxo intento plasmar
algo, dejar una huellita de nuestra mitología, de nuestras raíces, con estos crímenes tan atroces que he plantado en Getxo, en mi localidad. Y en este caso, la deidad invitada que tenemos en esta novela es Basandere. Porque Basajaun todo el mundo lo conoce, pero Basandere, Basoko Andrea, pues bueno, pues no es tan conocida como parece. Basandere es una protectora del bosque, nuestra guardiana del bosque, pero a diferencia de Basajaun, en los antiguos manuscritos, cuando andamos en la mitología vasca, se la asocia también al castigo. Basandere no le gusta que se rompa el equilibrio con la naturaleza y si se rompe, castiga. Entonces, en este caso, cuando Nimbe, como tú bien has contado y has adelantado, Susana, cuando aparece Nimbe, cuando aparece su cuerpo y se dan cuenta de que lo que parecía un accidente no es un accidente y tampoco es un crimen al azar. Cuanto más ahondan, más se empieza a ver que está relacionada con sectas, con antiguos rituales a Basandere y que hay mucho más trasfondo del que Iker Ibarguren, nuestro oficial de la Ertzaintza de Getxo, se pensaba en un principio. Entonces, el tema de las sectas y de los rituales y esta obsesión que muchas veces tienen este tipo de grupos, por llamarlos de alguna manera, me sirve para ahondar en la mitología vasca y en las obsesiones humanas que nos pueden llevar a algo más oscuro. Sí, esas obsesiones, ese llevar hasta el límite, hasta lo más oscuro, unas creencias, ¿no? Porque, oye, cada uno que crea en lo que mejor le convenga, lo que quiera, pero claro, si esas creencias, si ese extremismo, si estos grupos, ¿no? Llevan al extremo, eso en lo que creen, hasta tal punto de llegar, puede, al asesinato, ahí se traspasa esa fina línea entre, bueno, pues la razón y las creencias, pero con esos, con esa justificación, que no es justificación de un asesinato, ¿no? Eso es una excusa para poder ahondar bueno, pues esto es un tema muy contemporáneo, ¿no? Y que además está muy presente hoy en día en la sociedad. En los crímenes de Getxo, en este caso en esta entrega, en el sacrificio de Basandere, intento tratar el tema de las sectas, el tema de las obsesiones. También, evidentemente, quiero plasmar un poco de nuestras raíces y de nuestra cultura y que se aprenda un poco de mitología vasca de esta forma, porque parece que no, pero me leen mucho fuera de aquí. Y es muy bonito abrir nuestra cultura más allá de Euskadi, ¿no? Y luego, por otra parte, pues intento también plasmar cómo la pérdida de un ser humano puede desestructurar una unidad familiar por completo y cómo las apariencias también no son lo que parecen. Sí, porque, bueno, además del conocido investigador, el oficial Ibarguren, luego está, bueno, pues los otros protagonistas, en este caso, ¿no?, de esta novela, que es la cuarta, ¿verdad, Aisea? Es la cuarta, Susana, sí. De los crímenes de Getxo. La otra parte, el contrapunto de este oficial, ¿no?, de policía de Getxo, que son los sospechosos. Ambos dos, a ver, lo que podemos contar, tú si no me dices, calla la boca, que no cuentes más. No, a mí se me ocurrirá que va. Pero hay dos principales sospechosos, que puede haber más, pero dos principales para la policía, muy diferentes entre sí, entre comillas, porque una de ellas sí que tiene una relación sentimental, personal con la víctima, ¿no? Claro, porque aquí se abren dos líneas de investigación. Una es este tema de las sectas y demás, y otra es la familia, porque ya sabemos que los principales sospechosos son un porcentaje muy grande de los crímenes que ocurren. La familia, de alguna forma, o los más allegados a la víctima, están relacionados. Entonces aquí se abren dos líneas de investigación que van a traer a Iker, la verdad, bastante de cabeza. Intento también tratar un poquito, porque aquí tenemos un personaje que me encanta, Susana, me ha chiflado escribirlo y lo he sufrido muchísimo, y es también una novedad de los crímenes de Getxo, y es que Blanca, que es la madre de Nimbe, hay pasajes intercalados entre la investigación desde su prisma, cómo vive ella esta pérdida,
y son muy duros porque yo como madre no dejaba de pensar en cómo sufriría la pérdida de mi pequeña y me destrozaría hasta tal punto que no sé si podría seguir con la vida. Intento plasmar eso por ese lado, pero por otro lado, ¿cómo sobrelleva la pérdida el resto de la familia? Hay alguien que lo sobrelleva trabajando muchísimas horas, hay otro que es con frialdad. Entonces, cuando Iker Ibarguren ahonda en esta familia y ve este tipo de reacciones, es cuando se empieza a complicar también todo por esta vía. Bueno, hablabas de Blanca, la madre, ¿no? de Nimbe, que bueno, sobrelleva de esa manera, ¿no?, el duelo, que es evadirse quizá, ahí sea de la realidad, pensando que a su niña, a su pequeña, se la ha llevado, ¿no? Basandere, que ha desaparecido pero se la han llevado, es decir, también esa fina línea entre la cordura, ¿no?, y la locura por la pérdida de una hija. Totalmente, Susana. Es muy bonito, es muy duro y bueno, es también muy realista cómo llega a ese punto y cómo se plasma la novela, ¿no? Porque al principio se va viendo el deterioro de Blanca, el deterioro emocional, de las fases del duelo por las que pasa, desde no poder creer que eso ya ha sido posible, no poder asimilar esa pérdida, hasta como tú cuentas, bien contado, hasta como poco a poco esa fina línea que nos separa de, ¿no?, de la fantasía de nuestra cabeza se rompe y decide, bueno, termina pues perdiendo un poco la realidad de lo que está viviendo. Y Basandere, porque al final todos necesitamos una excusa, ya sea fantástica o no, una justificación. Cuando nos pasa algo tan atroz, cuando ocurre una pérdida tan drástica, tan injusta, ¿no? Y tan poco natural, porque lo natural es que un hijo sobreviva a un padre, a una madre. Cuando ocurre eso, la única justificación que muchas veces encontramos, y en este caso Blanca encuentra, es ir más allá a lo fantástico, bueno, pues a lo irracional. Además, todas estas bueno, leyendas, conociendo nuestra mitología, gracias a ti, Aisea, ¿no?, la mitología vasca, y dándola a conocer fuera de aquí, porque como tú comentas, muy bien comentado, tienes, bueno, millones de seguidores también fuera de nuestro territorio, fuera de Euskadi. Además, ¿no?, de la mitología, además de la investigación trepidante de los personajes, de los escenarios tan reconocibles, ¿no?, Puerto Deportivo Eguetxo, Plentzia, además. Vamos a conocer también un poquito más a la oficial de la Ertzaintza, a Iker Ibarguren, es decir, vamos a seguir conociéndole, porque claro, en el plano policial, en la investigación ahí está, pero no sé si se deja conocer más, que casi ya es como uno más de nuestra familia, ¿no?, con el cuarto libro, ¿no? Yo así lo siento por lo menos y me alegra ver que, bueno, que no soy la única y que también lo has sentido así. Para mí, Iker Ibarguren es un amigo más, ¿no? Y ya son tantos libros con él que es imposible no verlo de esa forma. Y en este caso, pues también se ve un poquito más su faceta más personal. Nuestro Iker Ibarguren, Aitachu. Al final es imposible que Iker Ibarguren desconecte y sea una investigación del todo profesional porque él es padre y es capaz de empatizar con esa pérdida. Durante toda esta investigación, mira, justo, no sé quién me lo decía, una lectora creo que me comentó ayer en la premier de Sopela, me decía, Aisea, yo nunca había escuchado a Iker, bueno, nunca la había escuchado, nunca la había leído, o que lo habrá escuchado en su cabeza, ¿no? Ser tan mal hablado. Pero ¿cómo puede decir? En esta se le ve ya que no puede. ¿Cuántas veces jura de rabia y de impotencia? Y es que al final Iker es Aitachu, ¿no? Entonces, para él este caso no es un caso más, es una niña que se merece justicia. Y bueno, pues Iker es uno más para todos. Yo creo que todos ya le tenemos muchísimo cariño. Y en esta novela vemos una parte más humana de él, más cercana, más familiar. Aisea, ya para disfrute de todos los lectores y lectoras, este cuarto libro de los crímenes de Guecho, Aisea, acaba de salir hace muy poquito, pero ya te están llegando, me imagino, esas reacciones de, oye, me lo he terminado en 2 días, en 3 días, en 2 noches, ahí un poquito en vela, y es que es una maravilla. Cada vez estamos más convencidos de que, bueno, tenemos a una de nuestras grandes escritoras aquí vascas, y que además de vez en cuando la dejamos que también la lea
a nosotros, ya exportamos también fuera de Euskadi. Y ahí sea, como comentas, novela conclusiva, conoceremos los responsables, ahí lo dejamos, que tienen que disfrutarla. Habrá más crímenes de Getxo, habrá más libros, ahí sea porque ya estamos rendidos al oficial de Ertzaintza, a Iker Ibarguren y a todo el universo de Isa López. ¿Habrá continuidad de los crímenes de Getxo? Pues mira, Susana, me hace mucha ilusión contarte esto porque además lo he sabido hoy, pero bueno, el sacrificio de Basandere oficialmente, como bien has dicho, sale hoy a la venta y ha habido 2 premiers, en Artziniega y en Sopela, por el cariño y por lo que me une a esas localidades. Y es increíble, pero hoy ya ha vuelto a máquinas. Sacamos una tirada, una edición que te juro que me decían que estaba loca, que cómo se mandaban al equipo, a mí, que cómo mandábamos esa cantidad de libros a imprenta en una primera edición. Y es una locura, pero la preventa ha sido tan increíble que el libro ya vuelve de nuevo a máquinas. La segunda edición está en camino. Esto es pues un sueño hecho realidad. Y no se me ocurre otra manera que agradecer el cariño que le tienen a Iker Ibarguren, que pues creando más Iker Ibarguren para mucho tiempo. Estoy convencida de que va a regresar y que va a seguir con nosotros durante muchas más aventuras. Qué bueno, y sea, pues Soriona, que lo primero, enhorabuena, merecidísima esa segunda y seguramente que hasta tercera o cuarta, claro que sí, y sea, porque es maravilloso siempre leerte, escucharte y verte. Gracias siempre por acordarte de esta tu cadena, de Tele7, por hacernos un huequito en esta promoción hoy tan intensa, porque hoy salió oficialmente, como comentas, pero ya había esa preventa, y por pues ser tan maravillosa, tan amable. Gracias, Aisea, y de nuevo Soriona, que de nuevo por esa ya segunda edición. Susana. Un besín, guapa. Bueno, seguimos con más actualidad. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha participado esta misma mañana en el acto de entrega de los premios GETEL organizados por la asociación que agrupa a 33 centros de formación profesional de Euskadi. El certamen de carácter bienal reconoce a empresas, entidades y personas que impulsan la AFP, la formación profesional. Cada vez que visito un centro de formación profesional, que es algo que estoy intentando hacer poco a poco, conocer de cerca el trabajo que hacemos, veo pues, que hay oportunidades, ¿no? y cómo esas oportunidades cambian pues, una mirada de un alumno, de un joven, de un docente. También me emociona muchas veces escuchar a nuestros equipos directivos, porque veo que realmente tienen una implicación tremenda en el trabajo que hacen día a día, ¿no? Y eso es lo que hacemos con nuestras prácticas. Generamos oportunidades de futuro para las personas que viven en Euskadi y que vienen a Euskadi cada día, como estamos viendo. Y aquí, veros aquí hoy, pues siento también esa energía, ¿no? Y esa emoción, porque bueno, lo que estamos demostrando a la sociedad de Euskadi es que hay un trabajo de red muy potente en la formación profesional, ¿no? La formación profesional de los años 80, no sé si nos acordamos, no tenía el prestigio que tiene hoy en día, ¿no? No siempre fue así, eso hay que decirlo, no siempre fue así, ¿no? Y además estábamos en una crisis muy profunda, esto lo dijo el propio Lehendakari en un acto que estuvimos hace poco y lo comentábamos, ¿no? Ha cambiado tremendamente, era la gran olvidada en su momento y ahora es una opción de las más prestigiadas, diría yo, ¿no? Y eso se ha dado precisamente a esa colaboración entre las empresas, los centros y ese cambio de rumbo y esa visión que hemos tenido en Euskadi. Y eso es nuestro modelo propio, y lo tenemos que decir. Balau aizetara esan behar dugu, ezta? Y la FP Dual, se hablaba aquí de la FP Dual, pero es que detrás de todo eso hay un trabajo muy, muy grande. Hay reuniones, hay buscar los consensos con las empresas, hay convenios, hay contratos, hay hacer entender al alumnado que tiene que ir a hacer la FP Dual, porque ahora ya lo tenemos generalizado. Y eso es implicación por parte de las instituciones, implicación de las empresas e implicación de todo nuestro colectivo en la FP, en nuestros centros de FP. Y hablamos de inclusión porque es un tema que está más que nunca presente, ¿no? en la formación profesional, en Euskadi en general, en nuestro sistema educativo, pero en la formación profesional también.
Y cuando hablamos de inclusión hablamos de alguien que encuentra pues, un lugar en Euskadi, que encuentra pues, una manera de mirar al futuro con esperanza y con ilusión y con posibilidades de hacer un proyecto de vida aquí en Euskadi, y creo que eso es lo que estamos haciendo entre todos y todas, ¿no? Porque cada paso que damos, de los que hemos escuchado hoy aquí, abre oportunidades de vida para todas las personas, porque no queremos dejar a nadie atrás en el sistema educativo. Y nuestro propósito es claro y va a ser claro: formar bien para que las personas vivan mejor, con equidad, con oportunidades de vida, pero la FP cualifica, pero también acompaña a que las empresas se desarrollen y sigan creando empleo y creando valor en nuestro ecosistema de Euskadi. Y eso es muy importante. Antes lo decía uno de los que estaban en la conversación, ¿no? Somos empresas pequeñas, medianas, pero nos hacemos grandes. Y hay empresas que han crecido mucho y la FP tiene mucho que aportar en ese sentido. Somos un motor de innovación y de desarrollo para toda la red de empresas de Euskadi. Nuestro plan nuevo, nuestra estrategia nueva, hablará de sostenibilidad, hablará de transformación digital, hablará de respuesta al envejecimiento demográfico y también de inclusión social. Todo eso es la FP de Euskadi. Una hoja de ruta clara, ambiciosa, que está en continua monitorización. También quiero mencionar a Técnica, que están aquí también presentes, por el trabajo que hacen precisamente en todo el desarrollo de la estrategia. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, vamos a recorrer nuestras fakes dentro de la sección, ya lo saben, diaria aquí en Tele7. Bueno, un bulo que circula de manera recurrente, contenidos que afirman que las personas migrantes en situación irregular pueden cobrar el ingreso mínimo vital. Pues ya decimos que es una noticia fake, es un bulo, desde maldita.es también lo recogen y lo explican, porque son mensajes que surgen después, además de que un conocido medio de comunicación, un periódico, publicase que el Partido Popular proponía prohibir el acceso al ingreso mínimo vital a los inmigrantes que no tengan permiso de residencia. Posteriormente, este periódico modificó el artículo especificando que la medida del PP excluiría a inmigrantes que no tengan permiso legal de residencia de larga duración. Bueno, pues como decimos, ninguna persona migrante en situación irregular puede percibir el ingreso mínimo vital que se exige, porque se exige al menos un año de residencia legal y efectiva en el Estado español antes de solicitarlo. Como decimos, este conocido periódico publicó esta información, luego modificó el artículo, cambiando la mención a los inmigrantes que no tengan permiso legal de residencia por inmigrantes que no tienen permiso legal de residencia de larga duración, es decir, que lleven menos de 5 años en el Estado. Como decimos, este medio mencionaba diversas fuentes que no llegaba a especificar al citar estas declaraciones, pero como decimos, desde maldita.es, pues no han encontrado esas fuentes que publicaba este periódico. Hubo esa rectificación y para aclarar y quede claro, ninguna persona migrante en situación irregular puede percibir el ingreso mínimo vital porque se exige un año al menos de residencia legal y efectiva en el Estado antes de solicitarlo, con lo cual, bueno, pues esos contenidos en redes sociales, incluso ese medio de comunicación que afirmaba que las personas inmigrantes recibían el ingreso mínimo vital y estaban en situación irregular, bueno, pues tienen que estar en situación regular por lo menos al menos desde hace un año. Bueno, también algo que es algo recurrente, esos contenidos que afectan y perjudican, atacan y bueno, preocupan a las familias, porque es la violencia digital contra los menores, violencia que nunca acaba, que va, bueno, pues o llega desde diferentes frentes: ciberacoso, grooming, contenido sexual creado con inteligencia artificial y otros tipos de violencias digitales. Es un problema que va al alza, lamentablemente, suele afectar más a las jóvenes, a las niñas y las adolescentes, ya que replica las desigualdades estructurales de género. Esta violencia se manifiesta de múltiples
múltiples formas, a través de esos mensajes de haters, trolls en redes sociales, videojuegos, ciberacoso, ciberbullying, creación y difusión de contenidos sexuales, como decimos, con IA, grooming y extorsión. Los expertos consultados también por maldita.es advierten de que existe mucha desinformación sobre esta problemática en las familias, menores y docentes. Para combatirla abogan por la educación digital, como también aquí lo explicamos en Agurfakes, porque la violencia digital lamentablemente dura 24 horas 7, es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y afecta, pues como decimos, más a mujeres, niñas y adolescentes. El entorno digital nunca acaba, siempre está conectado y, como decimos, se enfrentan los jóvenes a veces sin esa educación digital a estas problemáticas. Los haters, por ejemplo, y trolls en videojuegos y redes sociales, usuarios que se dedican a instigar a otros, además en etapas, como decimos, complicadas, ¿no? Pues más vulnerables, ¿no? Como decimos, también se advierte del gran problema que es normalizar la violencia, ¿no? A través de, pues esos trolls, haters en videojuegos, se normaliza esa violencia en estos espacios, en especial, como decimos, en estos a veces videojuegos, donde los menores incluso están acostumbrados, o en chat, ¿no? Acostumbrados a insultarse. Madre mía, terrible. Y luego, pues entran también el tema de la extorsión, ¿no? Incluso, como decimos, creando contenido sexual creado con IA y, pues hostigando a los menores. Educación digital, educación para los menores, pero también para los sectas llama, los padres y también para los docentes, porque nos enfrentamos a una nueva realidad, porque a golpe de clic podemos encontrarnos con esta situación, este panorama, y más afectados, más afecta a los jóvenes y además una población especialmente vulnerable ante este tipo de violencias. Bueno, y vamos con un bulo. Bill Gates no ha dicho, es falso, es fake, que el cambio climático no es tan grave. El fundador de Microsoft, pues dijo en su día unas declaraciones que han sido malinterpretadas, porque en sus declaraciones originales manifestaba el señor Gates que el cambio climático es grave, pero que se han logrado grandes avances. Pues de ahí a malinterpretar y decir que no es tan grave, pues hay un cacho, la verdad. Algunos, ¿no?, contenidos le ponen en su boca de Bill Gates, que admite que estaba equivocado con el catastrofismo del cambio climático después de muchos años creando daño y dolor con esa excusa, y que no es una amenaza tan grave para la humanidad como se quiere hacer ver. Bueno, circulan estos mensajes en redes sociales, como el que le acabamos de leer. Algunos incluso van acompañados por títulos, ¿no?, como Bill Gates recoge cable, el cambio climático no es tan grave. Bueno, pues estos mensajes se difunden una semana antes de que los líderes mundiales se reúnan en Brasil para la cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el clima. Se están malinterpretando unas declaraciones de Bill Gates, las palabras del empresario, como decimos, cambiándolas y sacándolas de contexto. No, en ningún momento ha dicho que no es tan grave. Se opone a una visión catastrofista o apocalíptica, pero indica que el cambio climático tendrá graves consecuencias, especialmente para las personas que viven en países pobres. Con lo cual, eso de que el cambio climático no es tan grave, no lo ha dicho él. Se han malinterpretado unas declaraciones diciendo que había algún avance, pero en ningún momento quita hierro al asunto. Y, como decimos, desde Infoveritas advierten, ¿no?, de esta manipulación de las palabras del señor Bill Gates y, incluso apostando o advirtiendo también del oportunismo, porque estamos a una semana de esa cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, así que aprovechando también la tesitura. Bueno, un nuevo caso de phishing, suplantando a una gran compañía, en este caso, ¿no?, un conocido a un supermercado como es Lidl, que lo siento, decirles la noticia, no regala una aspiradora Silvercrest, de la conocida marca que también tiene en sus establecimientos. El mensaje dice así: felicidades, has ganado una aspiradora Silvercrest, solo te llevará un minuto conseguir este fantástico premio. Así comienza, como decimos, este mail, un correo electrónico supuestamente
supuestamente enviado por la conocida cadena de supermercados. Si lo han recibido ustedes, elimínenlo cuanto antes de la bandeja de entrada porque se trata de una estafa. El modus operandi, bueno, que han utilizado los ciberdelincuentes, este nuevo caso de phishing, es esta técnica de ingeniería social que utilizan los estafadores para hacerse con la información sensible de las víctimas mediante este envío masivo de correos electrónicos fraudulentos. Si han recibido, bórrenlo cuanto antes porque, como decimos, se están suplantando a la compañía. El remitente del email ya hace saltar las alarmas porque, bueno, pues no tiene nada que ver con el oficial de la cadena de supermercados, porque el mail que, bueno, suplanta al supermercado, al Lidl, el mail, bueno, vamos a decir, ¿no? El remitente se trata de un conjunto de números y letras aleatorio. El remitente no guarda ninguna relación con la cadena de supermercados. Tiene faltas de ortografía y demás, pero si pinchan en el enlace en el que nos viene este fantástico regalo, pues nos redirige a un correo que a su vez nos deriva a una encuesta de 10 preguntas. Si la respondemos, de nuevo aparece una pantalla para reclamar el premio, que, como decimos, es esta aspiradora. Bueno, pues ojo, cuidado, porque esta web no nos va a dar ningún regalo y una vez complementada la encuesta nos deriva a pues esa pantalla en la que pues nos piden nuestros datos personales, incluso nos piden que abonemos los gastos de envío, que es una cantidad simbólica, muy poquito, pero es el momento en que los ciberdelincuentes con el gancho de la aspiradora se hacen con los datos de los usuarios, con lo cual un nuevo caso de phishing. Bueno, y de nuevo, ojo, cuidado, nadie está exento de que utilice, en este caso, esta compañía, bueno, estos supermercados, o incluso rostros conocidos, personas famosas, porque hay vídeos manipulados circulando por TikTok de famosas como nueva estrategia del timo de las falsas ofertas de trabajo. En TikTok, como decimos, circulan estos vídeos de celebridades tan conocidas como Rosalía, Georgina Rodríguez o Melody, prometiendo ganar hasta $300, en este caso dólares, pero pueden ser euros, al día solo por dar un me gusta o comentar en vídeos, pues los vídeos en la plataforma. Es una nueva evolución del timo de las falsas ofertas de trabajo. Los timadores usan vídeos manipulados para ser más convincentes y en las grabaciones originales estas figuras públicas no hacen estas declaraciones que aparecen en las versiones evidentemente alteradas. Como decimos, conocidas, famosas, es un nuevo giro al timo de las falsas ofertas de trabajo con un nuevo modus operandi. Vídeos alterados con IA digitalmente para engañarnos. Como decimos, aparecen en los perfiles de TikTok y, bueno, pues dicen que incluso reclaman, ¿no?, a través de esas supuestas comisiones o ofertas de trabajo, nos dicen que debemos hacer un pago, así como incluso, y fíjense, teniendo que pagar por trabajar. El caso es que, bueno, son vídeos, como decimos, manipulados, se usa la imagen de estas celebridades, incluso de su voz, para tratar de ser más convincentes, nos advierten desde Maldita. Es un timo que ya se ha propagado en otras redes como Facebook o Instagram y también en canales de mensajería como Telegram o WhatsApp. Son audios repetidos, vídeos en bucle y declaraciones falsas, pues vídeos para engañarnos, nos dicen que incluso, ¿no?, nos hace una tarea muy sencilla, evaluar tendencias, dejar comentarios o con visualizar vídeos podemos ganar pues unos $300 al día o 300 euros al día por hacer, pues esto, dar un me gusta, algo muy sencillo. Bueno, ojo, porque de nuevo se trata de una estafa, en este caso suplantando a estas celebridades, utilizando su imagen e incluso su voz. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Euskadi refuerza su apuesta por una mejor industria, más industria y menos emisiones con el despliegue de la red troncal de hidrógeno. El Plan de Industria Euskadi 2030-2030 apuesta por la descarbonización inteligente, el mix energético y la neutralidad tecnológica, impulsando tanto la electrificación como también otras tecnologías limpias como el hidrógeno verde. La planta de generación eléctrica BBE genera en la actualidad electricidad partiendo del gas como combustible. La Unión
nueva infraestructura de hidrógeno abre la puerta a que el gas sea sustituido por el hidrógeno verde, lo cual busca reducir las emisiones de Euskadi para acercarse al objetivo de 0 emisiones netas en 2050. El propio Manuel Pradales, junto al consejero de Industria, Mikel Jáuregui, ha estado ahí en el puerto de Bilbao visitando esta planta de generación eléctrica, y habla Pradales de la voluntad decidida del Ejecutivo vasco que pasa por participar activamente en el desarrollo de esta red a través del Ente Vasco de la Energía. El desarrollo de la cadena de valor de lo que se ha denominado la economía del hidrógeno es una apuesta estratégica en Euskadi por varios motivos que se han comentado, pero intento resumir. En primer lugar, porque lo necesitamos para complementar la electrificación y avanzar en la descarbonización de industrias hard to abate, poco aquellas que no pueden optar a la electrificación, como la siderurgia o las cementeras u otras. En segundo lugar, por su potencial para generar nuevas empresas y actividades de I+D+I, como se decía, para atraer talento e inversiones en torno a combustibles renovables, también porque es la dirección marcada por Europa, que coincide con la dirección del Gobierno, más industria, mejor industria y menos emisiones, como nos ha repetido hoy también, al menos en 2 ocasiones, el Sailburu Jáuregui. En cuarto lugar, porque tenemos capacidades industriales propias y singulares que debemos aprovechar inteligentemente, porque tenemos a los grandes consumidores potenciales aquí, en este país. Somos un país de consumo energético, fundamentalmente. Tenemos empresas tractoras, tenemos infraestructuras críticas y estratégicas como este puerto, o proyectos de colaboración público-privada, como el Energy Intelligence Center, Móvil o el Corredor Vasco del Hidrógeno, por citar algunos. Un corredor, por cierto, que la Comisión Europea destacó el pasado año como una de las 8 iniciativas de referencia a nivel mundial en este ámbito. El Plan de Industria tiene entre sus pilares precisamente desplegar infraestructuras estratégicas para la descarbonización inteligente. El proyecto que hoy se ha presentado está alineado con esta prioridad. Plantea una red de 163 kilómetros de ductos que conecten los principales polos industriales de Euskadi con centros de producción de hidrógeno en una primera fase, de aquí al 2030. Me decía el consejero delegado que esto puede movilizar entre 350 y 400 millones de euros de inversión pública directa en Euskadi, más lo que las economías de escala o indirectos puedan generar en una primera fase, insisto. Esta red aprovecha las sinergias con todas las infraestructuras ya actuales, se complementará además con otros proyectos en perspectiva, como el que daría conexión al Valle de Ayala o el ducto Bergara-Irún hacia La Muga, en Bidasoa. Y en este sentido vemos muy necesario incorporar al trazado actual en la siguiente fase esa conexión con Iparralde y con Nueva Aquitania a través de Irún, al igual que hoy se realiza con el gas natural. En la misma línea venimos reclamando a la Unión Europea que incluya la interconexión atlántica del corredor High West en el mapa de la columna vertebral europea del hidrógeno. Este es un proyecto de futuro y, por lo tanto, vertebrador en términos de competitividad, sí, de empleo, de cohesión social, de avance tecnológico y también de sostenibilidad. Es un proyecto que nos va a permitir avanzar en un modelo de descarbonización que no va a poner en riesgo la competitividad actual del tejido productivo y, por lo tanto, un proyecto que nos permitirá seguir creciendo como país y en bienestar. Y un proyecto que se pretende hacer desde el inicio, desde la fase cero, de la mano de la ciudadanía de este país y contando con la opinión ciudadana y la opinión de las administraciones locales, de los ayuntamientos de Euskadi. Por eso, la voluntad decidida del Gobierno vasco, y también así se lo hemos trasladado en Agas, pasa por participar activamente en este proyecto, en el desarrollo de esta red, a través del instrumento que el Gobierno tiene para ello, el EVE, el Ente Vasco de la Energía. Hoy es un día importante, casi una oportunidad histórica, como decías, Arturo. Hoy damos un paso decisivo en el camino hacia una Euskadi más sostenible, más competitiva y mejor preparada para afrontar los retos del futuro. Este paso refuerza nuestra apuesta por más industria, menos emisiones y mejor industria. La transición energética no es solo una necesidad ambiental y vital, es una oportunidad industrial y social. Y en Euskadi hemos decidido abordarla con ambición, con inteligencia y con visión de largo plazo. Con el despliegue de la red troncal de hidrógeno que hoy presentamos, damos un paso más en proveer a nuestra industria con la energía que necesitan para crecer y ganar en competitividad.
Nuestra industria está comprometida con la descarbonización mediante la electrificación de sus procesos productivos y con la nueva potencia aprobada podrán acelerar estas inversiones. Gracias, Joan, por la colaboración. Pero todavía quedan muchos procesos industriales de difícil electrificación y estos necesitan una alternativa para descarbonizarse. El hidrógeno verde es una de estas alternativas y esta red troncal la hace real. Este nuevo hito se produce en el marco del Plan de Industria Euskadi 2030, que apuesta por la descarbonización inteligente, la neutralidad tecnológica y un mix energético que combina electrificación con tecnologías limpias como el hidrógeno verde. Esta nueva infraestructura nos sitúa como referente de la descarbonización a nivel europeo. Euskadi se posiciona como referente tecnológico e industrial de este nuevo impulso europeo y así ha sido reconocido por la Comisión Europea. Desde el Gobierno vasco dinamizamos y participamos en proyectos que acompañan esta transformación en colaboración con la industria y con los centros tecnológicos, poniendo en valor nuestras capacidades. Colaboración una vez más. El desarrollo de la economía del hidrógeno, además de la descarbonización, supone una oportunidad de poder generar nueva industria en torno a los combustibles renovables. No queremos perder esta oportunidad que además nos permitirá generar nueva actividad industrial y tecnológica con el tipo de empleo que nuestras hijas e hijos aspiran a tener. Esta apuesta por los combustibles renovables ocupan un lugar estratégico en el plan de industria, al que antes me he referido. La impulsamos a través de proyectos transformadores como el Valle de la Descarbonización y el Hub de Combustibles Renovables muy cerca de aquí. Un polo tecnológico industrial que agrupará capacidades en torno al hidrógeno y los combustibles renovables, mediante la colaboración, una vez más, entre la industria, centros tecnológicos y emprendedores. Este hub será clave para consolidar una nueva industria energética en Euskadi. Esta red troncal de hidrógeno también posibilita la descarbonización de nuestra generación eléctrica y es sinónimo de soberanía energética, en un contexto marcado por la incertidumbre e inestabilidad comercial a nivel mundial. Dentro de esta estrategia estamos reflexionando sobre la transformación de infraestructuras clave como la planta de Bahía de Vizcaya Electricidad, ubicada a escasos metros de nosotros en el puerto de Bilbao. Actualmente, esta planta genera electricidad a partir de gas importado. Con la nueva infraestructura del hidrógeno, abrimos la puerta a sustituir ese gas por hidrógeno verde, lo que nos permitirá reducir emisiones y avanzar hacia nuestros objetivos de cero emisiones netas en 2050. Sustituir gas norteamericano por hidrógeno verde ibérico, a esto se le llama autonomía estratégica europea. La red troncal de hidrógeno es una pieza fundamental en este camino. Se trata de una red que conectará nuestros principales polos industriales y energéticos y facilitará el transporte y la distribución del hidrógeno verde producido en la península ibérica. Ha sido reconocida como proyecto de interés común por la Unión Europea, lo que refuerza su relevancia estratégica y nos sitúa en el liderazgo europeo de la transformación energética. Además de este despliegue, desde el Gobierno vasco trabajamos en la capilarización de la red a través de sistemas de distribución más próximos a los centros de consumo. También impulsamos la generación de hidrógeno verde propio mediante electrolizadores y el despliegue de infraestructuras para el almacenamiento y gestión del CO2. Termino. No es suficiente con diseñar infraestructuras de vanguardia como esta. Necesitamos diseñar también procesos de gobernanza compartida que apoyen nuevas formas de participación ciudadana. Por eso, junto con Enagas, hoy hablamos del Plan Conceptual de Participación Pública. Defender y transformar nuestra industria debe hacerse con las personas, no al margen de ellas. Gracias, Enagas, por vuestra apuesta por Euskadi, habéis sido y sois socios de confianza y estratégicos. Hoy reitero la colaboración como modo de hacer de nuestra tierra, elkarlana, y entre todos reafirmamos nuestro compromiso con más industria, mejor industria y menos emisiones. Ay, bueno, qué carreras me he echado por los pasillos.
con tacones. O sea, esto es, luego dicen, sí, el gimnasio está muy bien, pero correr por tacones por los pasillos de Tele7, esto tendría que ser prueba olímpica. ¡Madre mía! Ay, bueno, y ahora todavía hablando, casi presentan ellos, ya la sección, madre mía, casi no llego. Pero yo me fío, yo sé que ellos lo iban a hacer muy bien. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores de la Asociación Laguna. Lola, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenida, tardes. Un placer. Nuestro queridísimo Óscar Delgado, Nagore, Osquitar, buenas tardes, buenas tardes. Un placer. Por eso estás tan estupenda, porque no paras de correr. Claro, porque voy de tacones lejanos y cercanos, me oye toda la empresa. Digo, ¿dónde está? ¿Está? ¿No está? Y de repente estás. Me he hecho, no sé cuántos metros hay, me los he hecho corriendo, que casi me sale el corazón por la boca. Bueno, yo menos mal que estamos aquí. Oye, por cierto, Óscar, ¿has visto a Lola? No le falta detalle, ¿eh? No le falta detalle. Además me estaba diciendo que estos bolsitos los hace su hermana, con las fotos de sus gatitos. Y los consigue consigue ella. Que cree que se va a hacer uno. Ah, muy bien. Porque yo, tú eres muy gatuno, tú eres muy de gatos, Óscar. Sí, soy muy de gatos, pero encima de mis gatos. Entonces, claro. ¿Cuántos tienes, Óscar? Ahora 4. Bueno, ahora 4. Está muy bien, ¿eh? Es una familia gatuna muy bonita, muy bonita. Lo que pasa es que eso, pues ya sabes cómo son los gatos, pues son como niños también, entonces pues bueno. Parece que son 20, ¿no? Porque claro, son muy movidos los gatos, a mí parece que son súper divertidos los gatos. Dos gatitos que tenemos, la gata Suri y Benito, son ya mayorcitos, ¿eh? O sea, bueno, mayorcitos, son ya tirando para mayores. Y luego tenemos 2 pequeños, el pequeño que es Gizmo, que lo adoptamos gracias a la Asociación Laguna, ese es un gamberro, no para, es de Baracaldo, sí. Y luego tenemos a Jorge, que es un gatino gordinflón, que es muy pachorro el pobre, entonces claro, se pone muy nervioso con Gizmo, claro, pero bueno. Muy bien. Oye, qué maravilla, cada uno con su personalidad, sí, Óscar, pero siempre con la adopción, la acogida. Ahora hablaremos de algunos de los y veremos, ¿no? Enseguida esos casos que nos traéis, Lola, en la Asociación Laguna, que algunas cositas urgentes, pero antes ya que tenemos a Óscar, aprovechando y abusando un poco de su amistad, buen ejemplo, Óscar, de la importancia de acoger, de adoptar, ¿verdad? Y formar esa familia con la adopción, dando una segunda o tercera vida, otra oportunidad a los gatetes, ¿no? Sí, pero al final no piensas eso. Al final cuando los adoptas, cuando los acoges en tu familia, piensas que es al revés, que son ellos los que te salvan a ti, ¿no? Entonces es como, ay, pues qué suerte ha tenido este gato que estaba en la calle tirado y lo habéis acogido. No, yo creo que luego es al revés, o sea, gracias a que ha venido este gato, pues nosotros nos sostenemos también, ¿no? Y es muy bonito, o sea, es recíproco. Entonces yo animo a la gente que adopte gatos, perros, me da igual, que adopte, porque realmente dejar entrar un animal a tu familia es maravilloso. Y además te enriquece muchísimo. Cambia la vida para bien y como comentas, damos, ¿no? Ese hogar y bueno, ganamos todos, Sí, ganamos porque todos. Es una maravilla cuando llegan a nuestras casas. Perros y gatos, tenemos algunos ejemplos, porque Lola, tenemos ahora algunos gatos que vamos a ir viendo, pero los perros y sobre todo el tema de las edades, ¿no? Lola, el gran caballo de batalla que tenéis en asociaciones como Laguna es que la gente dice, sí, yo acojo, adopto, siempre van a por los chiquitines, a los bebés. ¿Qué pasa con los perros y gatos mayores? Pues sobre todo en el servicio de recogida hemos ido viendo, bueno, han salido algunos gatos que llevaban más de un año, casi 2 años, que es muchísimo, pero es que hay perros que llevan más de 2 años, más de 3 años, perros que ya eran adultos cuando han entrado, pues es que se van haciendo mayores y son animales que lo que habría que intentar evitar es que lleguen a la vejez y que pasen su vejez en un servicio de recogida. Y luego hay muchas asociaciones, nosotras principalmente son gatos los que tenemos en adopción, porque gestionamos las colonias. Sí hemos podido ayudar en algún caso de perros, pero bueno, tenemos muchos gatos y hacemos lo que podemos. Pero hay asociaciones que llevan difundiendo perros años. Y ves que los cachorros enseguida salen. O sea, los cachorros, haces la cuarentena, les vacunas y ya está, ya todos tienen adopción. Es muy raro que un cachorro, que a veces pasa, que se haga adulto, pero gatos y perros adultos
O sea, es... Que la mayoría, claro, en ese servicio de recogida, Lola, serán abandonados, más su suerte en las calles, que claro. lo recogéis y claro, luego pues ahí están, no los En el pobres. servicio de recogida, por ejemplo, en el que tiene Baracaldo ahora mismo, tiene de otros municipios, o sea, no solo Baracaldo, son todos los servicios de recogida, tienen un montón de municipios. Y te metes en sus páginas y ves, yo es que hay un perro que lleva, no sé, 5 años, que digo, ojo, o sea, nadie que haya ido a ver a los perros ha dicho, voy a adoptar a este perro, que es el que más tiempo lleva. Claro. O sea, simplemente por eso. Entonces, yo animo a la gente a que antes de adoptar, que lo piense un poco y que vaya con la idea de adoptar al que más lo necesita. O sea, no es que quiero un perro o quiero un gato, vete y mentalízate a no tener una idea, no es que quiero quiero una hembra, quiero un macho, quiero un año, no, vete y adopta y pregunta, ¿quién lo necesita más? Es que eso debería de ser así. Claro que sí, estamos Y viendo, es que, Lola, imágenes, vamos a ir, ¿no? Vamos pasando, esos ¿no? hay algunos que están en el servicio de recogida, hoy se ha ido a una casa. Ay. Después de tener unos baches en la vida, por llamarlo de alguna añitos, forma, ¿no? Además, ¿no? Sí, es una historia un poco compleja o complicada, no sé cómo definirlo. ¿Pero tiene ya hogar? ¿O ha ido a una acogida? casa de acogida Acogida, en principio. con posible adopción. Ay. Entonces, a ver si por fin... Ahora mismo, acaba aquí ¿cuántos hay más o menos para acogida, adopción de gatos, Lola? No lo sé. Ahora mismo tendría que rebobinar, porque sí que han salido algún cachorro, ha salido algún adulto, pero es que siguen entrando. Claro. Hay zonas que están descontroladas, que mis compañeras, sobre todo 3 compañeras que tienen zonas un poco, no sé cómo definirlo, cada semana, cada mes, gatos nuevos, o abandonos, o gatos de huertas súper sociables, que como lo de las huertas da para otro programa o 2, entonces salen 2 adopciones y entran 5 o 4. Entonces no sé cuántos tenemos ahora mismo, no te voy a engañar. Hemos visto algunos que además, había algunos que lo ideal, lo que se pide es que se adopten en parejita, que se adopten los dos, ¿no? Sí, porque al final, a ver, hay gente que es un no muy rotundo, ¿no? Yo solo quiero uno. Y luego al de unos meses os tenía que haber hecho caso. Me voy de casa, se queda solo, me da pena. No me voy el fin de semana porque, claro, se va a quedar solo mucho tiempo. Si coges dos gatos, por ejemplo, maravilloso. Es lo mejor. Es lo mejor porque es muy raro que una persona que adopta un gato, al de 1 año o al de 2 años o meses, se quede con un gato solo. Hay casos, pocos. Entonces, al final... Porque juegan, son muy sociables. Mira, Óscar, que tiene 4, ¿no? Sí, cada uno tendrá su momento, jugarán, discutirán, echarán las cartas, se dirán de todo, harán un mus. Cuando nos vamos, Óscar, no sabemos lo que... Pero fíjate, o sea, 4, pues oye, hay vidilla. Yo sé que por las tardes duermen, pero duermen mucho, claro, los gatos, pues ¿qué van a hacer? Pero sí, luego por la noche son nocturnos. Se vuelven locos. Óscar, como Nagore, son un poquito sí, nosotros locas. Como somos un poquito nocturnos. Por eso digo, a ver si han aprendido de... Miguel como yo, pues bueno, pero se vuelven locos, o sea, es como, ¿qué hacéis? Pero quietos. Sobre todo se vuelven locos, ¿sabes cuándo? Cuando de repente vemos el otro día vimos Nosferatu en Netflix y tal, la vimos ahí en la televisión. Y claro, apagamos todas las luces, claro, para sentir el miedo, ¿no? Para sentir el miedo, no pues veas el miedo esas cosas. Nos da más miedo lo que hacen los gatos, las peleas que tienen, las trifulcas que tienen, que la propia película, claro, te mueres de risa. Una se sube, el otro no sé qué, o sea, es todo el rato, mucho, pero te da una vidilla que vamos, que es impresionante, o sea, Nosferatu... Se queda corto, se queda como Bambi, ¿no? Se queda Bambi, con tus gatos. es Bambi. Oye, Óscar, ¿el resto de las Celiri tienen también gatos? ¿Les estás un poquito inculcando a tus compis? Pues mira, Jaycee tiene una gatita, Mika, que también es de la edad de Suri, que tiene ya 10 años, Suri, y Mika tiene 10 añitos también. Y es una gatita que
que ha pasado por por muchas situaciones, ¿no? Por muchas casas, tal. Entonces ya ahora la tienen definitivamente ellos, Jaycee y su pareja. Y nada, y es una gatita que nosotros conocemos de hace mogollón de tiempo porque la tuvimos en casa como de acogida. Jaycee se iba a lo mejor de vacaciones y nos la dejaba. Además fue el primer contacto con un gato, con una gata. Y la verdad es que la experiencia fue maravillosa. Lo que pasa es que luego, pues eso, ella tenía que volver a su casa, ¿no? Como quien dice. Y tiene eso, la gatita. Luego Capri ha tenido una perrita hasta hace poco, que se murió hace poco, Misty. Y nada más. Bueno, pues a Capri hay que animarla a que se coja, ¿no? Sé, cuando tenga su momento. Es duro. Sí, es duro. Hay que muchas veces pasar ese proceso, ese duelo, pero animarse y acoger, ¿no? Y depende de la persona, claro, también, porque yo tengo unos amigos que tenían 2 perritas, una era más mayor, se murió antes, por supuesto, y la otra pues se murió, como quien dice, hace unos años. Pues no la han superado. Y entonces es como les animamos, oye, joder, no sabes la cantidad de perritos y perritas que hay, no sé qué, y no quieren, no se animan por el dolor que tienen todavía. O sea, cada uno tiene su tiempo, claro, igual, bueno, pues en el momento que... O hay casos en los que ese duelo, ese proceso por la pérdida no de un perro, pero se animan y dicen, bueno, pues un gato, ¿no? Un gato. O tranquilidad, depende. No sé, claro, depende de eso. Yo soy más todo lo contrario, o sea, nosotros tuvimos la mala suerte de que tuvimos 2 gatitos, uno con 3 años se murió de repente, un infarto, y Melo, primero era Aru, y eran súper hermanitos, además, venían cada uno de sitios diferentes, y ellos se llevaban súper bien, con Aru y Melo se llevaban muy bien. Aru murió de repente, un día estaba, el otro día no estaba, o sea, muy duro. Y Melo le pasó lo mismo, o sea, de repente también al cabo de 2 años también le dio un infarto y se murió también. Entonces, claro, para mí, cuando se murió Aru no tardamos mucho tiempo en adoptar otro, ¿no? Porque nos parecía como, pues eso, pues que sabiendo que hay gatos que necesitan, o animales, pero bueno, en nuestro caso gatos, que necesitan hogares, pues ¿por qué vas a negarte, ¿no? Cuando yo soy de los que piensa que a lo mejor los gatos que se mueren, pues luego cuando te ven desde donde te vean, quieren que realmente adoptes a otro animal, que tengan ¿no? otro compañero, ¿no? Decir, oye, mira, pues se deja un sitio, oye, para otro gatito, gatita, y que está disfrutando y ha salido de la calle o del refugio. No inmediatamente, pero vamos, que esto. Y con Gizmo nos pasó eso, nos pasó que Melo se nos murió en febrero, un día, y luego de repente estábamos ahí, bueno, yo súper triste porque era un gatito súper especial, o sea, súper especial, era un gatito, un gato perro, buenísimo, o sea, era lo más bueno que te puedes echar a la cara. Y el pobre, pues nada, pues ahí estábamos llorándole, yo y mi marido le echábamos de menos y tal, y entonces de repente vimos una foto en Laguna de Gizmo, que físicamente se parecía mogollón. Anda. Y claro, eran los mismos ojitos. Sí. ¿Sabes? La misma mirada. A mí esos gatos Entonces, claro, de repente era como, ay, Gizmo. Y luego vi un vídeo también que lo tenía en una casa de acogida, una chica, ¿cómo se llama esta chica? Jayone. Y lo tenía en una casa de acogida con perros y con un jardín y todo. El gato estaba súper bien. Y le veo y hace un gesto así con los ojitos como hacía Melo. Y digo, no, es este. Y fíjate, o sea, hoy os encontrasteis de nuevo en el camino, Óscar, eso... yo, que piense quien quiera lo que piense, pero yo sí sentí eso, ¿no? Sentí que o nos lo envió él o yo qué sé, o que nos encontramos de nuevo. Fíjate, y la verdad es que tiene muchas cosas que son... A ver, tiene otras cosas que no se parecen nada, pero tiene muchas cosas que son muy parecidas a Melo, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un gamberro, o sea... Melo era muy bueno, era un santo, pero este es un gamberro. Ay, me encanta. Y me encanta el Gizmo de los Gremlins, claro. De los Gremlins, hombre, claro. Cómo se nota que somos niños de la época. De la época. Para que no nos quedemos sin tiempo, rápidamente, necesidad de ayuda para pagos de veterinarios, ¿no? ¿Dónde nos piden ayuda, Lola? Lo que te he comentado es el caso de Orión, que eso sí que estaría bien que un día comentaríais con Inés para que os cuente un poquito la historia, porque son
los casos que necesitan mucha ayuda. Son de otra asociación, pero bueno, es una compañera que tenemos mucha relación con ella. Y si podéis esta semana, pues habláis y lo puede comentar ella. ¿Y luego un gato rescatado de Erandio, Lola? Ese es. Ese. Vale, pues hablamos con Inés. Vamos siempre poniendo ahí en las fotos incluso el mail, porque ¿cómo se contacta con la Asociación Laguna, Lola? Lo más rápido es el Facebook, en el Messenger del Facebook es lo más rápido. Y el email también, lo pueden contactar. Recordar el protocolo, porque mucha gente todavía desconoce el protocolo. Cuando encuentras un animal, ya sea un gato o un perro, hay que llamar a los municipales o al ayuntamiento, aunque luego nos escriban, aunque luego nos informen, pues porque a veces igual es un gato de colonia y han llamado a los municipales. Es raro porque hoy en día más o menos, pero al final es importante, porque a veces cuando dan un aviso o nos avisan a nosotras, no puede ir siempre alguien. Entonces, lo mismo que un gato o un perro que encuentren perdido, hay que llamar. Y necesitamos voluntarios, sobre todo con coche. Para ciertas zonas hay colonias que las lleva solo una persona, varias colonias, ayuda para el CES, porque al final el CES seguimos llevando gatos a esterilizar porque no dejan de aparecer gatos, y sobre todo eso, gente con coche que tenga, aunque sea un día a la semana, para ayudar, porque al final hay compañeras que es que no dan abasto son muchas colonias, muchos puntos que para llegar tienes que ir con el coche y hace falta mucha ayuda, es que no damos abasto. Pues Lola, que llegue esa petición de ayuda, que lo volveremos a repetir aquí, como siempre, cuando nos encontramos en nuestra sección. Óscar, un placer, es que ricasco. ¿Puedo mandar un saludito? Venga, va, rápido, estamos fuera de tiempo, pero por Nagore, lo que sea. Pingüestar, que no ha podido venir, que nos ha dejado tiradas. Ahí, bueno, pero le saludamos. Le saludamos. Eso. Que está con obras en casa, hija, pues no te queremos, Pingüestar. Un besito enorme, es que ricasco a los dos. Gracias. A ti, a vosotros. Nos vemos mañana, Virarte, agur.